Hola, muy buenas a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este canal de YouTube. Soy Ana Palomo y en esta ocasión vengo de nuevo con nuestro amigo Eloy Sanz, que lo tengo aquí con cierta dificultad, un poquito reticente a usar la bata, pero a que está muy guapo. Pues eso, Ah, que ¿por qué? por cosas del destino que nos han ido pasando en relación con el agua, hemos pensado que este podía ser un bonito tema para traer aquí con vosotros y compartir la magia del agua, el espíritu del agua, en fin. Eloy, ¿qué nos puedes decir del agua? El agua es la criatura más bella, más sencilla y más misteriosa de la naturaleza. Ujú, El agua nos dice el Aurea Catena, el libro que sería se le considera una Biblia de la alquimia, y uno de los grandes libros del Espagiri de la alquimia, un texto que podría considerarse un texto de ecología del siglo XVIII o del siglo XVII. De biología, un texto de biología alquímica del siglo XVII del siglo XVIII. Se llama el Aurea Catena o la cadena de oro porque habla de cómo los distintos reinos de la naturaleza y los distintos estados del cosmos, desde lo más sutil a lo más espeso, el universo, se relacionan entre sí en un proceso continuo de ascenso y de descenso, ujú, de densificación y de sutilización. ujú, Y la herramienta que utiliza la naturaleza para unir todo es el agua. ujú, El agua es misteriosísima porque el agua puede asumir todos los estados, puede asumir el estado sólido en forma de hielo, puede asumir el estado de gas, asume el estado líquido y el agua tiene un fuego escondido que curiosamente en determinadas condiciones se puede poner de manifiesto, ¿eh? Hay un fenómeno bueno, ya se sabía antiguamente, pero que el agua tiene un fuego escondido, el agua tiene el espíritu universal, lo atrae y lo guarda y lo recibe, que para los químicos se manifestaría, para los químicos, los físicos, de una forma determinada de vibrar las moléculas y una energía de la vibración de las moléculas. Pues el agua, ese fuego que tiene, gracias a un físico que se llamaba Lord Kelvin del siglo XVIII, el que desarrolló la famosa escala de grados Kelvin, y desarrolló el concepto de cero absoluta de temperatura. Este señor, que era un físico y que seguramente, como todos los físicos de la antigüedad, era un filósofo, bueno, en la antigüedad de aquella época, del siglo XVIII, este señor puso en manifiesto que simplemente con una disposición geométrica especial, que ahora no voy a explicar, es algo tremendamente sencillo, en un recipiente de agua, en dos recipientes de agua, que reciben gota a gota el agua de un depósito y que están conectados entre sí con una geometría y una manera especial, aparece una diferencia de potencial de 800 voltios, solamente por el hecho de que el agua gotea en los dos depósitos en una geometría y unas condiciones especiales. Entonces pone de manifiesto esa electricidad, ese fuego secreto que es escondido dentro del agua. ujú. El agua puede asumir estados muy misteriosos, se dice se dice que el agua puede llegar a tener una capacidad de disolución tan grande en determinadas condiciones de laboratorio que hacen falta recipientes o materiales especiales para poderla contener. El agua puede hacer extraordinariamente densa y convertirse en eso que llaman agua pesada, que no es más que una forma especial del agua, en la cual su parte de elemento tierra estaría más concentrada. Entonces el agua es la gran criatura que tiene el poder de recibir en su seno todas las formas y alojar y potenciar todo. El agua es la que abre las formas para que la vida pueda seguir, pero el agua es la que al abrir las formas permite que las formas crezcan y se nutran. O sea que el agua es a la vez la vida y la muerte. Ujú. Y como dicen los antiguos, el agua es la hermana de la luz. Qué bonito, Eloy. Mm, Pues eso es el agua. ujú, Algo tiene el agua cuando la bendicen. mm. Claro, el poder receptor del agua, la máxima receptora, ¿no?
de Sí. energía. Mm. En la Espagiria, en la antigua Espagiria se hablaba de, y sobre todo en la antigua agronomía, los agrónomos andalusíes, los que, ¿cómo se llamaban esta gente? Los ingenieros agrónomos de la antigüedad, tenían un nombre, ahora no me acuerdo exactamente el nombre ahora. Bueno, eh, ay, no me acuerdo, tengo en la punta de la lengua. Los geóponos, los Mm, geóponos. Geóponos andalusíes distinguían distintos tipos de agua. Y no es lo mismo un agua del río que un agua de pozo, que el agua de la lluvia. ujú, De la misma manera que el agua es capaz de retener todas las formas, luego retiene distintos tipos de información. ujú, Y no es lo mismo el agua que está en la oscuridad en un pozo, en contacto con la tierra y los movimientos de la tierra, que ujú, el agua de un río que corre, ujú, que el agua de la lluvia que está en el cielo y luego baja y coge información de la atmósfera. Cada agua tiene su información. Y dentro de las aguas, pues hay dos aguas muy importantes que tienen una utilidad muy grande en la espagiria y seguramente en la medicina. En la medicina una de ellas ya se utiliza desde tiempos inmemoriales y es el agua de mar. El agua de mar limpia, viva, sin contaminación, es una medicina excepcional y de ella el espagirista sabría sacar un montón de medicinas por un montón de cosas, que es un trabajo en el cual estoy ahora personalmente muy interesado, ujú, en sacar todo tipo de medicinas del agua de mar. ujú, En cuanto al rocío, bueno, es un agua que tiene una vida particular y es un agua que es muy curioso porque el rocío en realidad nace de la tierra. El rocío es un agua que primero está en el cielo, ha impregnado la tierra, lógicamente con la lluvia, y luego con el calor de la primavera, ese agua que está en la tierra se evapora, se convierte en un vapor que flota pues a una altura sobre la tierra, una altura determinada, unos metros sobre la tierra, no mucho, y luego por la noche se vuelve a condensar. Y en ese proceso de evaporación de la tierra arrastra unas sales muy sutiles de la tierra. ujú, Y al condensarse por la noche bajo la luna, es capaz de encerrar dentro de sí ese fuego que viene del sol y de la luna. Eso es el rocío. ujú, El rocío pues tiene unas aplicaciones muy grandes para dar vida pues a cualquier cosa. Y luego pues para trabajos ya, digamos, el rocío tiene un fuego, una fuerza vital muy grande. De hecho, la palabra en griego, rosis, significa fuerza. ujú, Ahí viene la palabra rosada, ¿no? Ha caído una rosada. Y es ese fuego que hay en el rocío. ujú. Bien. ¿Y el agua de la lluvia? ¿Qué propiedades tendría? El agua de la lluvia tiene, claro, el agua de la lluvia es un agua que ha estado en el cielo y al condensarse, pues al condensarse de alguna forma también encierra dentro de ella la luz. Ujú, Porque la gran propiedad que tiene el agua es que es capaz de darle cuerpo a la luz. Pero es que si no tiene sales minerales dentro, esa energía que encierra, en cuanto le dé el sol, se evapora. Es necesario que tenga sales para poder guardar dentro de sí esa vibración. ujú. Depende de las lluvias. Los antiguos le dan mucha importancia al agua de las tormentas, Ajá. porque en las tormentas, la electricidad de las tormentas permite, esto lo saben los químicos, ¿no? Los antiguos decían que la tormenta, que el rayo genera el nitro celeste. Ujú, Que el nitro para ellos, asocian el nitro a la sal nitro, está asociada totalmente a la vida, la sal nitro, que permite el crecimiento, estimula el crecimiento de los vegetales. Y los nitratos son tremendamente oxidantes, son capaces de generar fuego. ¿M? Y el nitrógeno es el gran catalizador dentro de la estructura de la materia viviente. El nitro siempre está asociado a procesos catalíticos, a procesos de fuego, ujú, el nitrógeno. ujú, Bueno, pues en las tormentas el rayo permite la combinación del nitrógeno con el oxígeno y se forman cantidades muy pequeñas de óxidos de nitrógeno que de alguna manera son
una estructura que es capaz de atraer ese fuego viviente. ujú, Y por eso el agua de la lluvia en las tormentas está cargada de esas cantidades imponderables homeopáticas de óxidos de nitrógeno, pero que le permiten llevar en su seno esa fuerza vital. ujú, Ujú. muy interesante. Entonces hay un camino en la Aurea Catena que nos habla de un trabajo alquímico con el rocío y con las aguas de lluvia cogidas en una tormenta en primavera, por ejemplo. Wow. Ujú, muy, muy interesante. Claro, me estás hablando de la luz, del agua, de las sales, me recuerda al juego del Sol, Luna, Saturno, astrológicamente hablando, ¿no? Estamos con las mismas fuerzas hablando del amor. Sí, 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 claro que sí. Ujú, El agua sería un cáliz ujú, que recibe el beso del sol y de la luna, ujú, y ese beso del sol y la luna es un fuego ujú, que se encierra, que es recogido en ese cáliz que es el agua ujú, y permite fijarse gracias a la sal que lleva adentro, que estaría asociada a Saturno. ujú, De hecho, el agua donde eso sucede delante de nuestras narices continuamente es el agua del mar. ujú, ¿Eh? El agua del mar, pues está cargada en sal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el agua del mar tiene el papel de fijar en ella el recuerdo inmemoriable del sol, la luna y las estrellas de millones y millones y millones y millones de años. ujú. Así que fijaros lo que hay en el agua de mar Qué maravilla. y los secretos que hay en el agua de mar. Mm, ¿y qué me puedes hablar del agua estancada? El agua estancada, La turbidez del agua. el agua estancada. A ver. El agua, el agua conserva la vida, pero se dice en bioenergía que toda energía que tiene información que no se mueve, que se estanca, puede provocar su descomposición o su perversión, Ujú, no ser que tenga una simiente de luz claramente introducida que impida esto. ujú, Pero sí es cierto que el agua le gusta el movimiento y se renueva mediante el movimiento. Entonces no es conveniente que las aguas estén estancadas mucho tiempo. ujú. No es conveniente beber agua, es preferible para mí beber agua del grifo, a no ser que ya sea imbebible, Ajá, eso es interesante. que beber agua en una botella de plástico que estaba allí días y días y días y días sin moverse. Ujú, Si queremos beber agua de la botella de plástico, va a ser posible mejor de vidrio, pero si es de plástico, de un plástico que no, que tenga garantía, que no sea insoluble, ujú, pues bueno, es conveniente, pues antes de beberla, ponerla en un recipiente y darle movimiento al agua, ujú, airearla. El ujú, movimiento que más le gusta al agua, curiosamente, es el remolino. ujú, Los remolinos es el movimiento que más le gusta del agua. ujú, Entonces se puede poner en un recipiente de cristal, con una ujú, cuchara de palo, hacer movimientos de giro, hacer un remolino a la derecha, ajá, romper el orden, hacer el remolino a la izquierda, romper el orden, hacer el movimiento otra vez a la derecha, y al ujú. final acabar con un último remolino que ya se deja que se termine por sí mismo. Qué bonito. Entonces esto vivifica este simple proceso Ujú, que lo hacen mucho los antropósofos y los agricultores biodinámicos, ujú, una forma de vivificar el agua, pues eso vivifica el agua, le ujú, rompe el problema de ujú. estar estancada tanto Claro. tiempo. Y también puedes romper programas, imagínate, ¿no? Que tengo un agua, hemos tenido una conversación entre dos personas intensa, difícil o pesada, ese agua, quieras o no quieras, va a cargarse con esa vibración. Al hacer esto que acabas de decir, ¿romperíamos esa memoria impregnada en el agua? Yo creo que podemos romper esa memoria impregnada en el agua, sobre todo si lo hacemos con la intención de vivificar, Sí, ¿no? Bueno, claro. la intención es Y fundamental, desde claro. luego si este proceso se acompaña de un canto, Ujú, el agua se va cargando de la vibración de ese canto, de un canto bello, ujú, o de un mantra, por ejemplo, de una jaculatoria, ¿no? ujú, ujú, Aquí en Oriente se habla mucho de mantras, aquí le llamamos jaculatorias. ajá. Qué bien. Bueno, no veas qué interesante, ¿no? Y lo ideal sería, claro, para purificarse, limpiarse, poder ir al mar, bañarnos ahí o en el agua de un río, pero nosotros en nuestra casa podemos hacer algo utilizando ese agua que nos llega. Pues yo no sé, vamos a ver, yo personalmente lo que hago es ducharme siempre con agua fría, Ujú. pero reconozco que no es para todo el mundo.
Porque, claro, porque activa la circulación, activa la vitalidad. El agua renueva y Ujú, bañarse por la mañana, pegarse, y si uno empieza con agua caliente, lo sigues con agua fría, porque para mí la naturaleza del agua ujú, claro. es fría la naturaleza del agua. Entonces, esa caricia del agua fría estimula la vida. Claro, Ujú, el agua caliente dilata, ¿no? mm, Pero el agua fría estimula el movimiento de las aguas interiormente ujú, ujú, por la vasoconstricción que provoca. ujú, Hombre, sí, para mí sería maravilloso poder ir a un río, poder ir a un lugar y bañarte todas las mañanas en el mar o en un lugar donde el agua corra libre y mm, eso sería una fuente de salud impresionante. ujú, claro. Bueno, no siempre se tiene acceso a eso, No, no ¿no? siempre se tiene Entonces, acceso, pero desde luego quien tiene acceso a eso tiene una suerte enorme. ujú, ujú. Ujú. Muy bien, muy Yo bien. creo que podríamos. Hay una cosa que el agua solada y el agua lunada. Venga, cuéntanos un poquito sobre eso, Eloy. Bueno, de eso, esto siempre se tenía costumbre antiguamente de poner el agua de fuente, un agua buena, un agua viva, ¿no? Ujú, A la luz del sol, para que se cargase de la fuerza del sol. Y eso la gente se lo bebía. Y algo de la energía del sol se impregna en ese agua, desde luego. ujú, Algo de la información solar, ¿no? ujú, Y bueno, pienso que si dentro del recipiente donde lo hacemos, pues ponemos un objeto de oro, ujú, por ejemplo, que no tiene por qué ser un objeto grande, un objeto muy caro, puede ser simplemente pan de oro, ujú, o ponemos piedras de naturaleza solar, como puede ser la piedra sol, ujú, minerales de naturaleza solar, como puede ser la piedra sol, puede ser la fluorita verde, ujú, pues ese agua se va a solarizar, se va a cargar de la energía solar. ujú. ¿Y Igual ese que agua para qué serviría? pues serviría pues para dar vitalidad, sería antidepresiva, serviría para trastornos del corazón, trastornos cardíacos. Ujú, Esto es una forma, pero hay otra cosa que me parece mucho más importante y que creo que el agua se va a cargar más fácilmente ujú, que del sol, porque claro, el sol la fuerza del sol es muy grande y la información del sol tiene mucha energía. Y es tan grande la energía que, digamos que de la misma manera que se carga en el agua también. Es como que el sol atrae esa energía, esa información que ha quedado en el agua. Pero el agua es femenina y es hermana de la luna. ujú, Todo lo que sí que es muy interesante es el agua lunada. ujú, Y sería muy interesante poner, si pudiera ser, lo lógico sería, en una fuente de plata, poner agua de fuente, agua de manantial, a la luna llena. ujú, Y ese agua se va a cargar con la fuerza de la luna resonando con la plata. ujú. Y ese agua, o bien se podría incluso poner, si no se tiene una fuente de plata, se puede poner en un recipiente de color violeta, Ajá. un recipiente de color blanco también, Ujú, de porcelana, por ejemplo, y ujú, poner dentro una cuchara de plata, simplemente una cuchara de plata de verdad. Y este agua se va a cargar con la fuerza lunar. ujú, Se pueden poner perlas también, ujú, perlas de verdad, no de mentirijilla. ujú, Y no sé, no pasa nada porque sean cultivadas, no tienen por qué ser de primera calidad. Perlas, se pueden poner conchas de nácar ujú. también, que resuenan con la luna. Y entonces ese agua va a ser agua lunada y va a ser excelente para el drenaje linfático, Ajá. para estimular el sistema defensivo, para edemas, para todo lo que es el sistema linfático va a ser maravillosa. Y el sistema inmunitario, Ujú, que es muy importante la luna para eso. ujú, Hay personas que tienen el sistema inmunitario muy débil y personas muy débiles que tienen sistema inmunitario débil, que el sol eh, es una energía tan fuerte que les dañaría, porque personas muy debilitadas, si les ponen al sol, se van a debilitar más. En cambio, la luna les va a ayudar a potenciar el sistema inmunitario y les va a despertar la vida. ujú, Entonces, ujú. el agua lunada me parece interesantísimo. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, cada luna, por el zodíaco, la luna de cada signo tendría también una connotación Pues sí, matizada, ¿no? pues Digamos, un poco. podríamos, lógicamente, podríamos matizar que Mm, no es lo mismo una luna de Aries que una luna de Géminis, claro. claro.
Es muy buena aportación, ya lo creo, muy buena idea. Ujú, ujú. Ujú. Me parece fantástico. Y bueno, y estas cosas que se pueden hacer realmente de forma accesible, ¿tienen algún tipo de riesgo, de precaución? ¿Algo que se tenga que tener en cuenta? Que los vecinos te lo vean hacer y te dicen que estás como una cabra. Bueno, aparte de eso, que ya lo asumimos. No sé si hay algún tipo de, pues no sé, personas que no deban de usar el agua lunada o personas que no deban de usar el agua A mí el solarizada. agua, yo no veo porque no le veo absolutamente ningún problema, no, Ujú, absolutamente ninguno, vamos, no. ujú, Hombre, únicamente, pues bueno, tener un poco en cuenta la limpieza de los recipientes donde se pone el agua, ujú, cosas de sentido común, ¿no? ujú. Vale, vale, pero por ejemplo, un agua lunar puede conectar más con el mundo emocional, puede Un hacerte agua tener un lunar poco más va a de... conectar más, lógicamente, con lo psíquico y con lo emocional. Un Claro, agua solar, pues va a conectar con la energía, con el corazón y con la voluntad. ajá, eso es, por Está ejemplo. claro. De hecho, Javier proponía un sistema que era poner el agua en botellas de cristal Ujú, de distintos colores y ujú, ponerlas al sol. ujú, Entonces, cada color iba a transmitir la información de una fuerza de la naturaleza. ujú, claro. Y ese agua pues tendría esa información. Ujú. Y esas aguas cargadas así, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duraría esa información? Porque se queda estancada, ¿no? En la botella. Entonces, ¿eso qué? Bueno, si es una botella de vidrio y es un agua de manantial, es un agua que tiene sales, eso que la información puede durar muchísimo tiempo, no se tiene por qué ir. Ujú, Ahora, yo sí que si lleva mucho tiempo quieta, yo la dinamizaría antes de utilizarla. ujú, ujú. Mm. Vale. Fíjate que esto lo quiero entrar un poquito también en el agua esta que tú hiciste, el agua lustral. Si quieres comentar un poco, ¿sí? Y Ya está, ya sí. sí o no, venga, lanzamos y si no cortamos después, No, pero no, sí, sí, a venga, ver, a ¿qué? ¿De ver. qué? No, porque yo voy a contar un poco a los que nos están escuchando que pensé en hablar del agua porque hace unos meses tuvimos aquí a Eloy, hicimos unas prácticas, nos hizo un agua lustral que tenía mucha potencia, que se notó, la gente notó esa potencia y yo ese agua pues la guardé en la consulta, la que quedaba, pero claro, se quedó sin moverse, estancada, ¿no? Y en un momento dado la cambié de recipiente, la puse en un decantador de cristal y el decantador al día siguiente estalló. ¿Eso podría ser por esa concentración energética sin haber tenido la precaución de moverlo? Pues pudiera ser, sí, señora. Con las aguas, el agua lustral, cuando se hace bien y dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las personas que participen, realmente adquiere propiedades asombrosas. Yo no me canso de verlo, tú lo has visto y yo Mm, no me canso de verlo. Y puede ser que tuviera una fuerza muy grande y que estuviera ahí estancada que de alguna manera recibiera algún tipo de energía que este agua estuviera rebelándose contra algún tipo de estancamiento que estaba sintiendo exterior. eso siento. Ah, Yo he visto en unos procesos de los cuales poco puedo hablar, en los cuales pues ha habido el agua trabajando en unas circunstancias muy especiales, en un recipiente cerrado, ¿no? Cuando ese recipiente se abrió para lavarlo, ujú, recipiente de vidrio, ujú. pues dos veces me ha pasado que de manera misteriosa, sin recibir ningún golpe, romperse el recipiente por la parte de abajo, sin recibir ningún golpe. O sea, ahí se había generado una fuerza que no sabemos de dónde viene y eso rompió el vidrio. Ujú. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues eso, ¿no? La potencia que es capaz de encerrar el agua bueno, bueno, pues no sé si nos quieres contar un poquito del agua lustral Bueno, o lo dejamos. El agua lustral es uno de los secretos, bueno, secreto, no encierra muchos secretos, pero no es ningún secreto la preparación. Una de las formas de cargar de la fuerza vital, de la fuerza viviente, un agua. De hecho, aguas lustrales, las aguas lustrales para los antiguos
en la época de los griegos, de los romanos, de los cultos antiguos, era una manera de unir el fuego con el agua, Ujú. porque los antiguos consideraban que, digamos, la vida entera nace de la unión de esas dos polaridades, del fuego con el agua, de las dos polaridades, de lo sulfúrico y lo mercurial, de lo masculino y lo femenino. Del yin y el yang. Era una manera de unir el fuego con el agua, sí, el yin y el yang, efectivamente. Entonces, los templos antiguos, pues se hacían en los cultos, pues las cenizas o las ascuas de quemar de los fuegos sagrados, se añadían al rojo vivo, al agua, Ujú. y para de alguna forma unir el fuego con el agua. Y esa energía del fuego quedaba retenida en el agua gracias a las sales presentes en el agua y a las sales presentes en las propias ascuas, en las propias cenizas de la madera. De hecho, los monjes benedictinos, que la orden benedictina pues tiene mucha relación con la antigua alquimia. Los monjes benedictinos en la noche del sábado santo hacen una hoguera, la hoguera pascual, y entonces encienden un fuego, ¿no? El fuego pascual, para conmemorar la resurrección de Cristo. Entonces, las ascuas de este fuego las añaden a un caldero con agua y hacen un agua lustral que luego bendicen. No, mira. Y es una unión de fuego y agua. Ujú. Entonces, el agua lustral es es esto, pero quizás un poquitín más elaborado. Se utilizan metales. Ujú. Dependiendo de qué metales que utilicen, pues el agua tiene información de una fuerza de la naturaleza o de otra. Pero en principio hay un metal que podríamos decir que es el que tiene más avidez por el espíritu universal y el que quiere darle cuerpo al espíritu universal, que es el metal de la bella Venus, el metal del cobre. Entonces el cobre cuando se calienta absorbe el espíritu universal, absorbe mucho aire, mucho oxígeno cuando se calienta el rojo y con él absorbe el espíritu universal. Y cuando se enfría de golpe, ese espíritu lo suelta, ese aire lo suelta y con él el espíritu que ha absorbido y queda retenido en el agua. Ujú. Si encima hay un metal de polaridad opuesta, como es el hierro, al rojo vivo, Ujú. se está produciendo la unión de las dos polaridades Ujú. y esa vibración está pasando al seno del agua. Ujú. Entonces, de alguna manera, estamos encerrando luz dorada dentro del agua, luz solar dentro del agua, con la unión de lo masculino y lo femenino. Y eso Ujú. es una bola lustral. Ujú. Una bola lustral, pues hecha pues, con el método que utilizo yo. Ujú. Antiguamente se utilizaban solamente el cobre. Ajá. ¿Eh? Entonces, pero bueno, agua lustral puede hacerse de cualquier metal. Pero la manera de cargarla más firmemente del espíritu universal es con estos dos metales, con cobre y con hierro. Ujú. Claro, y bueno, aparte en esto no vamos a entrar, pero hay unas direcciones, hay Sí, hay unas que hacer una intenciones, intención, hay hay un una montón de intención, cosas detrás. porque claro, cuando se hace esto se hace un trabajo sagrado, se está uniendo el cielo con la tierra. Mm. Y es Mm. un trabajo muy bonito que es una verdadera iniciación. ¿Eh? Sí, es muy bonito. Yo os recomiendo la próxima vez que tengamos un curso con Eloy que vengáis y lo probáis, porque suceden cosas muy especiales, curiosas. Sí, si está Ana también suceden cosas muy especiales. Bueno, se van juntando Sí, sí. gente rarita y Exactamente. Más gente rara haya, más cosas especiales pasan. por mucha bata que nos pongamos. Sí, lo de la bata no he explicado la razón profunda y fundamental que tiene que ver. Es que aquí había un lamparón, pero era de agua y ha desaparecido. Y yo he aprovechado la excusa y le he dicho, anda, Eloy, ponte la batita. Sí, Bueno, se nos escapó el gremlin, Eloy. Ya está, sí, sí. se acabó. Bueno, que de momento voy a pararlo aquí. Espero que volvamos a vernos. Aquí abajo voy a dejar la descripción de dónde podéis encontrar a Eloy y si hacemos cursos o algo que estamos pendientes de volver a gestionar algunos. Y lo mismo, nos animamos y grabamos otro vídeo para también subirlo en breve. Así que, Eloy, muchas gracias por Pues a ti, compartir tu ha sido un sabiduría placer. y a ver Gracias por este ratito. una entrevista tan simpática y tan divertida. Muy bonita. Bueno, pues que nos vemos a la siguiente. Un besito, cuidaros todos. Chao, chao. Hasta luego. Vale.